6:48 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el señor José Roncal Narváez, director general de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, señor Roncal? Tenga usted muy buenos días. Muchas gracias por atender a RPP. Bienvenido. Muy buenos días, señor Carlos Villarreal, señorita Joana Castro y por su intermedio a todos los radioescuchas a nivel nacional. Sí, reciban el saludo de nuestro señor ministro Luis Napoleón Quirós Ávila, quien por su encargo hemos estado monitoreando todas las alteraciones que han pasado el día de ayer. Sí, queremos en el transcurso de la movilización. Queremos conocer cuál es el balance final que ustedes tienen, el balance oficial respecto al número de heridos, ¿no?, en esta movilización que hubo el día de ayer en las calles de Lima. Por favor. Bueno, el monitoreo ha sido realizado hasta estos momentos en realidad y tenemos un total de atendidos de 29 pacientes en nuestros hospitales públicos, válgase decir, del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social. ¿Cuántos de estos atendidos? 29 pacientes, 29. Okay. De estos 29 tenemos 17 pacientes que han sido atendidos en el Hospital Loaiza, 7 pacientes en el Hospital 2 de Mayo, 2 pacientes en el Hospital Casimiro Ulloa, un paciente en Emergencias Grau, un paciente en el Hospital Rebagliati y un paciente en la zona del conflicto por personal del SAM. Ok, a ver, de estos 29 atendidos, ¿en qué condiciones llegaron? ¿En condiciones de heridos leves, de consideración mediana? ¿Hay alguno que todavía continúe en los centros de salud, en los hospitales que nos ha mencionado? Sí, la gran mayoría han sido pacientes policontusos, de leve a moderada gravedad. De estos 29, 27 han sido dados de alta y 2 pacientes permanecen en el Hospital Loaiza, puesto que han sido intervenidos quirúrgicamente. ¿Cuál es su condición actual de estas 2 personas? Bueno, un paciente ha sido intervenido quirúrgicamente de la parte abdominal, está estable, posquirúrgico. Y el otro paciente también es un TEC severo, también posoperado y también está estable, posquirúrgico, está todavía en el área de recuperación del Hospital Loaiza. Claro, ¿y cuánto tiempo podría demandar su recuperación? Eso es un dato que vamos a obtenerlo en el transcurso del tiempo dependiendo de la evolución del paciente. Una precisión. Eso no se puede predecir. Claro, sí. Claro. Una precisión. Estas personas heridas, policontusas, ¿qué es lo que originó estas heridas o contusiones? Estamos hablando de, no sé, artefactos pirotécnicos. ¿Qué tipo de material causó estas heridas? La gran mayoría ha sido por inhalación de humo, por los gases lacrimógenos, como también han habido contusiones en mano, en cráneo, heridas en cráneo, las cuales han sido suturadas, han estado en observación unas 3 o 4 horas y han sido dados de alta posteriormente en el Hospital Loaiza. Pero son, heridas por objetos contundentes. Por objetos contundentes. Ya. Y en el caso de las 2 personas que continúan en el Hospital Loaiza hasta ahora, que han sido intervenidas quirúrgicamente, ¿qué tipo de lesiones tenía? ¿También con elementos contundentes? Sí, el del cráneo es un objeto contundente y el abdomen, aparentemente, eso tendremos que esperar la información oficial de postquirúrgico, ¿no? Eso es un tema que se tiene que recabar con autorización del familiar, el diagnóstico definitivo, ¿no? Lo que le estamos alcanzando es el diagnóstico de ingreso del paciente. ¿Usted nos puede confirmar si es que hay heridos por perdigones o por bala?
Ese dato de herida por bala no lo tenemos. Por Ya. perdigones es el paciente que ha ingresado con trauma abdominal y el que ha sido intervenido quirúrgicamente. Estamos hablando, señor Roncal, les recordamos además a los oyentes y televidentes, José Roncal Narváez, director general de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, justamente del Ministerio de Salud. Estamos hablando de estas personas, 29 que han sido atendidas, solo civiles, llegaron policías. Solo civiles. Solo civiles. El dato de los policías tenemos como información general que son 60 policías que han tenido heridas y han sido trasladados a sus hospitales correspondientes. De allí si no tenemos una información de los diagnósticos. Pero tenemos la información que han sido 60 policías trasladados a sus respectivos hospitales. Una precisión, señor Roncal. Usted habló de esta persona herida por perdigones. ¿Estos son de metal o se trata de estos objetos que llaman postas de goma? Como le vuelvo a repetir, ese dato puntual tendríamos que recabarlo del postquirúrgico, ¿no? Sería, no tenemos el dato de ingreso para decir es goma o es metal. Es un dato que se lo recaba posteriormente a la intervención quirúrgica. ¿Y esta persona está consciente luego de la cirugía? Es decir, ¿se han acercado familiares? ¿Está hablando? Los dos pacientes han ingresado conscientes hablando. Los dos pacientes. ¿Tiene usted información, señor Roncal, sobre el fallecimiento de esta persona durante las movilizaciones? Lamentablemente, por supuesto, lo que ha ocurrido el día de ayer. Me refiero a este cantante de hip hop, Eduardo Ruiz. Tenemos la información de este paciente que ha ingresado al Hospital Loaiza sin signos vitales. Mayor información al respecto se la va a poder obtener a través de medicina legal, puesto que alrededor de las 3 de la mañana este paciente fallecido ha sido retirado del Hospital Loaiza en presencia de Fiscalía y medicina legal, tal como se debe hacer en este tipo de casos. Pero no podría confirmar usted si efectivamente recibió un disparo de bala en el tórax, como lo dijo la congresista Ruth Luque. Es que esa confirmación la tiene que dar medicina legal luego de la necropsia de ley. Bueno. Y solo una última pregunta, porque en algún momento también se escuchó, y por eso le pregunto directamente, ¿ha llegado a alguno de los hospitales que usted nos ha mencionado, Loaiza, Casimiro Ulloa, 2 de Mayo, algún menor de edad? Se dijo que había una niña de 11 años que transcurría justamente con sus familiares por el cercado de Lima, no tenía nada que ver con las manifestaciones, según se sabe, pero que había resultado herida. ¿Es esto cierto? ¿Ha llegado una menor de edad a algún hospital? Dentro de los atendidos, a ver, deme un minutito para hacerle una precisión, por favor. ¿Cómo no? Claro. Lo esperamos. Es importante esto porque nosotros, claro, decíamos que habían personas que en sus rutinas habituales tenían que retornar, Carlos, por el cercado de Lima. Sí. Las vías estaban, si bien es cierto, bloqueadas, el panorama era complejo ya en horas casi de la noche y queríamos confirmar también esa información. Pero hasta el momento, 29 atendidos, 2 de ellos que aún continúan en el hospital Loaiza. Fueron intervenidos quirúrgicamente. Estamos conversando con el señor José Roncal Narváez, director general de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud. Nos ha dado un balance general respecto a los heridos en las manifestaciones de ayer y además las personas que ya han sido dadas de alta y las que continúan internados en hospitales de la capital. Vamos a ver si tendremos ya esta comunicación, restablecemos la comunicación con el señor Roncal. Se cortó la comunicación, estamos justamente llamándolo, pero es importante la información que nos ha brindado porque tenemos ya una idea de cómo se está dando la atención. Señor Roncal, había un dato que usted nos iba a dar que le pidió mi compañera Joana. Sí. Para completar la información, solo tenemos 2 menores de edad de 16 años, no tenemos ninguna de 11 años. Que llegaron y fueron ya dados de alta, dentro de los que se han dado de alta. Perfecto. Sí, fueron dados de alta. ¿Y usted, señor Roncal, tiene información sobre los policías heridos? Como le dije, la única información que puedo alcanzarles es que es un número de 60 pacientes que han sido llevados a sus hospitales. De esos hospitales, pues no tenemos la información, puesto que se rigen a través del Ministerio del Interior y probablemente sea la vía por donde se pueda recabar policías. Información más exacta.
Sí, esa es la información general que tenemos del número de policías trasladados a sus hospitales. Muy bien. Los diagnósticos, la gravedad, la condición, pues como le vuelvo a repetir, podrían recabarse de las Claro. autoridades del Ministerio del Interior. Bueno, y lo entendemos. Muchas gracias. Gracias por su tiempo en la rotativa del aire a RPP. José Roncal Narváez, muy buenos días. Gracias, buenos días, señor Carlos, señora Joana, muy amables. A Muchas usted. gracias. Director general de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud. Hemos consultado a la fuente oficial porque, si bien es cierto, hay diversas cifras. Por ejemplo, este punto también es claro, ¿no? Hasta los hospitales diversos, entre ellos el Hospital Loaiza, 2 de Mayo, Casimiro Ulloa. En total llegaron 29 civiles que fueron atendidos. De estos 29, 2 permanecen en el Hospital Loaiza aún porque fueron intervenidos quirúrgicamente, están conscientes y se esperará que sus familiares o ellos puedan dar luego mayor información. Fueron atacados además, esto lo ha informado el señor Roncal Narváez, con elementos contundentes. A ver, 29 pacientes atendidos, 17 de ellos en el Loaiza, quedan 2 internados, 7 en el Hospital 2 de Mayo, 12 en el Hospital Casimiro Ulloa, 1 en el Hospital Emergencias Grau, 1 en el Hospital Edgardo Rebagliati de E-Salud y 1 en el Servicio de Salud Municipal SAMU. Ese es el desagregado total, 29 pacientes atendidos, civiles, heridos, 2 nada más quedan internados en el Hospital Loaiza. Esperamos, por supuesto, su pronta recuperación. 7 en punto de la mañana, el gran resumen de la hora.